gracias y os dejo con Xavier de nuevo. Buenos días, fantástico. Ahí estoy con los investigadores de ICER y bueno, ahora voy a pasar a presentar las mejores prácticas que las tenéis en estos libritos de métodos que os han hecho. Y ahí las tenéis todas. Yo voy a presentar un resumen prácticamente todas, pero voy a presentar un resumen pues, de los puntos que creen que son más relevantes expresados en público. Entonces, bueno, antes de comenzar ya con las mejores prácticas, a modo de recordatorio, lo que hemos hecho en este proyecto al final ha sido desarrollar un total de 61 mejores prácticas. Las hemos estructurado en dos grandes dominios, joyitas y ya gallinas de puestas. Para joyitas tenemos 15 dominios en total y para gallinas tenemos 16. Entonces, estas mejores prácticas se han desarrollado en base a información científica, se ha revisado la información disponible y se ha plasmado en las mejores prácticas, pero también se ha considerado pues, la experiencia práctica en 3 países utilizados como casos de estudio, que son Dinamarca, Francia y Alemania. Y luego también, una vez desarrollado el primer borrador de mejores prácticas, pues hemos contactado con representantes del sector a nivel nacional pues para presentarles la propuesta de mejores prácticas y recibir su feedback. Entonces, sin más, vamos a pasar al primer punto, que sería el de formación del granjero y del personal. En este caso, esto se aplicaría tanto para pollitas como para gallinas. Entonces, bueno, es importante que las personas pues, que trabajan con los animales se formen y se capaciten para trabajar, para operar sistemas digitales, ¿de acuerdo? Entonces, la formación debería incluir el conocimiento y el descubrimiento de la normativa que nos afecte. Luego, también estas personas deberían ser capaces de reconocer el comportamiento normal, el comportamiento anormal, los indicadores de salud de los animales y saber reconocer enfermedades. Y luego estas personas, pues, en caso de detectar problemas, deberían ser capaces de tomar medidas correctivas, en caso de que ellos no van a hacer, pues, saber a quién acudir para consultar y resolver el problema tan pronto como pueda ser. Entonces, pues bueno, en el caso de la formación, pues las personas pues, deben asegurarse que esta formación esté actualizada, se va adquiriendo conocimiento y bueno, la formación se debe actualizar periódicamente. Bueno, es importante que las personas que se han formado guarden evidencias pues, de la formación, pero a nivel legislativo, pues en algún momento se puede exigir que sean capaces de acreditarlo, guarden las evidencias de haberse formado. En relación a la inspección y el manejo de los animales, primero hablaré de pollitas. Y bueno, es importante remarcar que las inspecciones regulares y frecuentes de los lotes pues es importante, sobre todo para ser capaces de detectar problemas, si posible, en las primeras etapas, cuando comienzan a meter esos problemas. Y luego, también eso es importante considerar que cuando nosotros ocupamos y inspeccionamos los lotes, si lo hacemos de manera frecuente, pues al final los animales se acostumbran a nuestra presencia y esto es bueno, porque al final los animales pues, no se muestran tan reactivos y vamos a reducir pues, problemas debidos pues, a reacciones súbitas de los animales. Entonces, como recomendación, las inspecciones deberían hacerse al menos 2 veces al día y debería incluirse mínimo pues, información de la condición corporal de las pollitas, de la variabilidad de los pesos. Luego también comprobar el comportamiento, pues, distribuir los animales, qué actividades están haciendo. Luego también prestar atención a los sonidos, porque a veces algunos de los problemas que pueden aparecer, pues las pollitas no se verifican con los sonidos que emiten. Luego también identificar y separar el enfermo, mirar los animales que encuentren muertos y llevar un registro de todas estas mortalidades. Luego también observar las condiciones de la cáncer y de la televisión. Luego también comprobar el funcionamiento de los sistemas, de los equipos automáticos. En gallinas, básicamente sería lo mismo, pero es importante considerar que en el caso del sistema multinivel
Es importante inspeccionar todos los niveles, ¿vale? Sobre todo aquellos que no quedan directamente a la vista, pues, bueno, porque ahí puede haber problemas que si vamos a buscarlos, puede ser que son nuevos de. Y luego, aparte de los puntos mencionados, aparte de las líneas, las asociaciones también deberían incluir la recolección y el registro de los huevos que se encuentran en el suelo. Respecto a la alimentación y los equipos de alimentación para pollitas, pues bueno, un mensaje que saldrá recurrentemente es que es importante tener en cuenta que los equipos que se utilicen para pollitas deberían coincidir con los que luego se utilicen durante la puesta. Y es importante controlar bien los sistemas de alimentación porque al final lo que queremos es que nuestros lotes tengan una variabilidad tan pequeña como podamos en los pesos de los animales. Variabilidad muy alta normalmente nos está indicando problemas pues bueno, trabajar para que los pesos sean tan homogéneos como sea posible. Luego también es importante que los animales tengan un acceso digamos, libre y sin problemas de competencia al comedero y al alimento. Luego también considerar la importancia de dar 6-7 comidas al día y la importancia de la alimentación en bloques, ¿de acuerdo? Respecto a la dieta, pues bueno, asegurar que la dieta, su composición y su cantidad pues, sean las adecuadas a las necesidades nutricionales de la etapa productiva en la que nos encontramos. Luego considerar el uso de harina en lugar de peles y también considerar el uso de una dieta de fluidos, al final pues, para incrementar el tiempo que las gallinas pasan comiendo, promover todos los comportamientos relacionados pues, con la alimentación y de esta manera pues, intentar reducir el picar, ¿de acuerdo? Y luego también, en caso cuando cambiemos de pienso, pues considerar la importancia de enmascarar ese cambio y utilizar pues mechas de pienso, ¿vale? Para gallinas, bueno, tener en cuenta el espacio mínimo para la competencia en torno a los recursos. En ese caso, pues nos referimos pues, a lo que pide la normativa actualmente, en el caso de comederos lineales. También la importancia del número de comidas al día y considerar que pues, de utilizar alimentación en bloques. Y luego también intentar evitar en la medida de lo posible tener momentos de comida en el momento pues, que las gallinas pues están poniendo. Porque al final esto de que se active el comedero la trae fuera del nido y esto en la medida de lo que podamos deberíamos evitarlo. Luego también cuando pasemos a la siguiente fase de alimentación, en lugar de fijarnos en la edad, deberíamos fijarlo más en variables tales como el peso de los animales, la ingestión en el momento del cambio, y luego también pues, variables de huevo, el huevo, el momento del huevo. Y luego, como os he comentado con las pollitas, pues también intentar proporcionarles pienso en harina y luego pues, que tenga un contenido proteico suficiente como para al final limitar los problemas de ética que pueden aparecer por esta causa. Respecto a la bebida y a los tipos de bebida, pues bueno, los bebederos durante la cría deben coincidir en lo que se pueda pues, de la pues bueno, si estamos utilizando proteínas en la recría, pues para que sean del mismo tipo en el periodo de puesta. Luego, pues si tenemos unas coletas, pues el color de la cazoleta sea coincida también. Y luego también es importante entrenar a las pollitas el primer día a que sean capaces de encontrar el agua, sobre todo en aviares, pues en los niveles superiores, ¿de acuerdo? Luego también el acceso al bebedero. Si vemos durante los primeros días que hay dificultades en aprender a utilizar los bebederos, pues planteamos añadir pues, bebederos adicionales que cuando ya veamos que el lote ya sabe beber, pues los retiremos. Luego también ajustar los bebederos a la altura de las pollitas también. Y luego también es importante controlar
el flujo y presión de agua a los primeros días, igual, y aumentar un poco el flujo, la presión, pues para que los animales aprendan bien a beber. Respecto a las gallinas, en la nave de costa, antes de que nos llegue el lote, pues sería importante desinfectar los equipos como mínimo 4 horas antes de la llegada del lote. Luego también es importante revisar naturalmente los bebederos, que haya agua, que no haya pérdidas y luego también controlar la presión, sobre todo pues, en las zonas que pueden ser un poco más problemáticas. Inicio y al final de la nave. Luego también es importante considerar que si ponemos bebederos delante de los nidos, esto de alguna manera estimula a las gallinas a visitar, a explorar los nidos, a conocerlos. Entonces, pues de alguna manera esto promueve el entrenamiento y que lo sepan utilizar cuando sea necesario. Y luego también el hecho de que la intensidad de luz en los bebederos sería recomendable que estuviera alrededor de los 15 minutos. Respecto al enriquecimiento, pues en el caso de las pollitas, se sabe que dar enriquecimiento durante el periodo de la maestría es digamos, un factor de reducción de problemas de eficacia que más fácil durante la puesta. Pues utilizar este enriquecimiento. Y cuando utilicemos el enriquecimiento debe ser material que sea biológicamente relevante para el rendimiento, no cualquier cosa no sirve. Que sea pues, un material que les interesa y que lo utilizan, que promueve pues, su actividad y la expresión pues, de comportamientos positivos. Como ejemplos de enriquecimiento, bueno, podemos utilizar bloques minerales para aplicar, podemos utilizar balas de paja, de alfalfa, grano que repartimos por el suelo. Luego también el papel de arranque, pues también hace las funciones pues, de material de enriquecimiento. Luego pues, otros materiales de forrajeo que permitan pues, que los animales hagan baños de arena. Y luego también el uso de criadoras o suelo. Respecto a las gallinas, pues sería importante utilizar el enriquecimiento de manera, digamos, rutinaria y preventiva. No, si aparecen problemas, evitar pues, poner enriquecimiento, intentar hacerlo ya de manera y ejemplos de enriquecimiento, pues bueno, son básicamente los mismos que hemos comentado para políticas. Respecto de la cama, pues bueno, mencionar que la cama pues, estimula la expresión de determinados comportamientos, nos reduce el riesgo de picaje y también pues, bueno, pues absorbe las heces. Entonces, el acceso debería ser constante a la cama y como materiales adecuados pues, tendríamos pinta de madera, arena, calidad arroz, curva, el papel de arranque también, eso bueno, depende un poco pues, de la disponibilidad, ¿no? Luego es importante mantener la calidad de la cama. Y luego, pues bueno, mencionar que el hecho de que los animales pues rasquen de manera frecuente a la cama o la cama se remueva, o en España igual no sería lo más aconsejable, pero bueno, los climas que lo permitan, pues el uso de calefacción en el suelo, pues eso también ayuda a mantener una buena cama. Respecto a las gallinas, únicamente mencionar que el hecho de utilizar demasiado espesor de cama al final puede ser negativo, porque al final puede promover puesta de huevo en el suelo. Entonces, es importante la cama, pero también dar una cantidad adecuada, no dar demasiada porque puede tener un efecto negativo. Respecto a las perchas, pues lo mismo, las perchas que se van a utilizar durante la época de recría, intentar que sean las mismas que se van a utilizar durante la puesta. Luego también que las pollitas puedan acceder a estas perchas tan pronto como sea posible, para que se acostumbren, para que sepan utilizarlas y esto hacerlo tan pronto como sea posible. Porque al final, si esta experiencia se adquiere rápido, luego los animales se muestran ya pues, más flexibles, más adaptados y son más fáciles en el uso de las perchas. Y luego también tener en cuenta el uso de las rampas. El uso de la rampa, pues el sistema funcional al final
permite el acceso de los animales de una manera más fácil a los niveles de desplazamiento entre niveles. Entonces, en la medida de lo que se pueda, pues también darles la posibilidad de utilizar esta rampas. Y para gallinas, pues bueno, mencionar que el hecho de que estas puedan acceder a las presas al final nos puede reducir la presión en las zonas de SLAT y de cama y también el miedo a los cuidadores. ¿De acuerdo? Sí. Espacio de percha, pues bueno, en este caso pues, nos remitimos a los requerimientos de la normativa actual y luego asegurar que estas perchas sean de calidad, tanto a nivel de altura como de diseño. Hay que tener en cuenta que las gallinas, pues, para descansar, sobre todo, prefieren las perchas situadas en alturas más elevadas. Tener eso en cuenta. Y luego también tener en cuenta que las perchas en determinadas condiciones pueden resultar pues, en problemas óseos. Pues bueno, una cosa a considerar es la posibilidad de reconstruir las perchas con un material blando que al final evite la aparición de desviaciones o de fracturas en la quilla. Bueno, lo que mencionamos antes, no asegurar que los animales tengan acceso a las perchas lo más pronto que se pueda. También considerar el uso de rampas, que se ha demostrado pues, que es bueno para los animales, que facilita el desplazamiento pues, entre niveles, sobre todo pues, en aviarios. Respecto de la luz, lo mismo, intentar utilizar, digamos, el movimiento de luz durante la recría y luego la puesta. Tener en cuenta que las pollitas que nosotros estamos criando para luego ir a sistemas pues luz natural en la época de puesta ya deberían tener acceso a la luz natural en el momento de la recría, ¿de acuerdo? Entonces, asegurar, independientemente de la fuente de luz, que la iluminación sea homogénea a lo largo de toda la nave. Bueno, la recomendación es utilizar en el periodo de energía pues, una intensidad mínima de luz. Luego, pues, los ciclos de 24 horas, de los cuales un mínimo deben ser de 8 horas de oscuridad continua. Esto de la capa inicial de las pollitas. Y luego tener en cuenta que la fase de oscuridad pues, debería ir precedida o seguida de una fase de penumbra gradual que debería durar entre 15 y 30 minutos. Para las gallinas, pues bueno, utilizar pues, sistemas de iluminación que varíen entre los 14 18 horas de luz y oscuridad continua que varíen de 6 8 horas. De las cifras que utilicemos, pero bueno, ciclos de luz que tengan más o menos sigan más o menos este esquema. Lo mismo que hemos dicho para las pollitas, que la fase de oscuridad venga precedida y seguida pues un periodo de penumbra que dure entre 15 y 30 minutos, que la luz sea homogénea en la nave y tener en cuenta que las gallinas pues, prefieren luz blanca cálida. Luego tener en cuenta el uso pues, de fuentes de luz cuya frecuencia de parpadeo sea superior a 100 Hz, para que las gallinas pues, no perciban la luz como parpadeante y esto pues, las estresen. Y luego tener en cuenta que la intensidad de luz en la zona de las camas debería ser de unos 40 metros. Y pues, remarcar que el uso de la reducción de la intensidad de luz debería ser una medida que se tome ante la aparición de problemas. Evitar que lo podamos normalmente no utilizarlo como una práctica habitual, sino simplemente utilizarla cuando nos aparezcan problemas mientras nos solventamos el problema que nos ha aparecido. Respecto a la densidad, sabe que las densidades de cría pueden ser un factor de riesgo de eficacia durante la puesta. Bueno, pues las pollitas deberían disponer de espacio, digamos, suficiente pues, para poder expresar, digamos, comportamiento. Con todo lo que recomendación, las densidades al final de la recría deberían ser para las cifras blancas
unos 10, 15 animales por metro cuadrado, tienen cifras pues, marrones más pesadas de 9, 13 animales por metro cuadrado. Para gallinas está, digamos, el límite legislativo, pero deberíamos considerar en la medida de lo que se pueda utilizar densidades más bajas, ya que bueno, el uso de densidades más bajas se ha demostrado pues, que reduce la aparición de picaje. De todas formas, no solo reducir densidad, sino también que el resto de recursos, digamos, el resto de sistemas pues, estén dimensionados de manera conforme. Los animales crean sin problemas de potencia a los sombreros, a las perchas, a los bebederos, eso también tiene que tener en cuenta partes respecto a la calidad del aire y del ambiente térmico, pues en el caso de las pollitas deberíamos proporcionarles una temperatura adecuada en el momento pues, de inicio de la reacción y considerar el uso de calefacción ya sea en toda la superficie de la nave o utilizar puntos focales de calefacción que comentábamos antes de las criaturas que parece que están dando buenos resultados. Y luego también es importante monitorizar el comportamiento de los animales, observar bien que no estén expresando pues, los síntomas de estrés térmico. Pues que los animales los encontremos alejados de la fuente de calor, que estén jadeando, lo que nos indica pues, que están sufriendo calor. O por el contrario, encontremos pues, las pollitas amontonadas cerca de la fuente de calor, que están emitiendo pues, sonidos relacionados con el estrés, lo que nos indicaría que están pasando frío. Luego es importante también revisar la temperatura del suelo, ¿vale? Antes de estar en la cama, que no sea baja, esto nos puede llevar a condensaciones, problemas de crecimiento microbiano. Entonces, es importante también la temperatura del suelo. Y luego, pues, respecto a las variables relacionadas con la calidad del ambiente, pues, con niveles de polvo, que no sean muy altos, los niveles de amoníaco, que en un momento deberían superar los 20 ppm, y los niveles de CO2, en ningún caso deberían estar por encima de los 3000 ppm. Luego, pues, bueno, sería una ventilación que sea adecuada. Respecto a las gallinas, pues intentar mantener en la medida de lo posible pues una temperatura de 18 o 22 grados. Lo mismo que he mencionado para los niveles de polvo, de amoníaco y de CO2. Y luego pues, asegurar una ventilación adecuada. En este caso, pues, haciendo el intercambio del mínimo, de puntos 7 metros cuadrados de hora y por kilogramo. El corte de picos, en este caso, pues nos aplicaría a las pollitas. Bueno, pues, que el corte de picos se sabe pues, que causa dolor agudo en el momento del corte y luego también puede haber problemas de dolor crónico, la generación de neuromas en el momento del corte. Es una práctica que es dolorosa para los animales, que probablemente es una práctica a eliminar, ¿de acuerdo? Que bueno, experiencia en países donde ya se ha hecho la transición, que puede hacerse la transición a sistemas sin jaulas y la eliminación del corte de pico en paralelo. Y bueno, pues como repaso, los factores que nos reducirían el riesgo de picaje pues serían una buena salud de los lotes, una alimentación adecuada, un enriquecimiento ambiental adecuado, la disponibilidad de cama, una iluminación adecuada y densidad y calidad de aire pues también adecuados. Ya para finalizar, en el caso de las gallinas, pues los nidos. Es importante considerar que se debería proporcionar nidos cerrados, ya sea con porcinas o con trampillas, y que los nidos deberían ser los máximos dentro. Luego, sistemas multinivel, donde pues, es importante que haya plataformas delante de los nidos y que estas plataformas sean de un mínimo de 30 centímetros de anchura. Porque esto al final pues, permite que las gallinas estén estables delante del nido y que puedan hacer dentro pues, sin mayor problema. Luego también considerar el uso pues, de sistemas de exclusión. Al final, estos sistemas nos permiten cerrar los nidos por la noche y al final pues, evitamos que las gallinas se encuentren dentro.
justo dentro y duerman dentro del nido y no perturben. Luego también considerar sus prácticas como dejar abiertos o bloquear los nidos que se encuentran en las esquinas. Pues en el caso de que nos aparezcan problemas de amontonamientos o para prevenirlos, pues utilizar esta práctica que parece que funciona bien. Y luego en sistemas multinivel, considerar el uso de LEDs debajo del nivel inferior. Si utilizamos iluminación debajo del sistema inferior, al final ello nos permite reducir la puesta de luz en el suelo. Una excepción que teníamos considerar. Y eso es todo lo que os quería decir yo. Gracias por la atención. La palabra a su memoria. Pidan traducción, por favor. A los Thank you. So following some presentation of the best practices in our general control systems, I will talk about different housing systems a little bit more, thinking about designing and choosing right housing systems in your situation. In the introductory presentation, I already mentioned different systems, that they can be indoor systems, superior systems, or organic systems. And I also introduced already the topic that for the coolants, and it's very important that there's a match between the coolant housing system and the system that the bird will be kept in as an adult laying. So let's look at the different coolant systems and look at some specific aspects there. And so in general, as I said, providing a full clearing system that is as similar as possible to the later housing systems for layers is a very good first step, an important message, because especially also for the multi-tier systems, the birds really need to learn how to use this environment, how to go up in the system, how to find heat and water, and later on the nests. So that really works much better if the birds also react in a similar system. Also for the coolants, it's important to supply sufficient resource base. Coolants already reach 70 to 80% body weight at 8 weeks of age. And at the delivery, they are 13 to 14 centimeters in width. And so they take up quite a bit of space. And the third important point in this introduction is also the timely transfer to the laying house, so that there's quite some variation between countries in the age at which the coolants are transferred to the laying farm. We recommend that it is around 17 weeks of age to allow the birds to get used to the laying. We give a different systems, and the most basic system is the roller system. And this is used to rear hens for single tier systems. And here, where the laying system is also quite basic, that will allow the single tier with a nest on it. In a system like that, it's important that the climate is managed very well. That's that already when the chicks arrive, the temperature is okay, also the temperature before is okay. Before the litter is placed there. Access to litter is very important, that the birds have something to occupy themselves with, back and to scratch. And also, you think about the more complex single tier system, that it probably will end up in SS layers. Also consider to place perches, and they can already practice with going up the perches. If you go to a single tier system, you see a picture of that here. This is a Dutch farm where the single tier is in the middle, and on each side of the tier are the litter areas.
And sometimes this type of system is also equipped with reachable platforms that can go up during the rearing period and provide more complexity for the birds. Also there, it's important that birds have access to the litter. Sometimes birds are confined to the central tier for a period at the beginning of rearing. And then you see, because they're then just on the flat floor, and that will lead to an increased risk of problems with feather. If we look then at the multi-tier system, that's the most complex system for pullets. So we see a traditional rearing system where the things start in the locked up in the rows, and around 3 to 4 weeks they're set free to use the entire system. Also in this situation, litter is very important. Often thick paper is placed in these cages, and on that paper the litter can accumulate. The birds have something to pack and stretch, and of course when they're set free, should be litter on the floor for them to occupy themselves. And you see the ramps here in the whole place, platforms, and it can really help the birds to train these skills to navigate the environment. And so this message keeps repeating, and this match between rearing and laying system is really something that's very important. And it's about managing the housing system and managing it to the extent possible, especially for the multi-tier systems. It's also about open communication between the rearing company and the laying farm. So also exchange a lot of information, learn about how the birds are reared, and try to make that match as close as possible. We also advise laying farmers to visit the rearing farm if possible, to really see what's happening there, exchange information. For cage production, a smooth transition from rearing farm to laying farm really enhances the chance of a successful cage meat model. So if we start to look at the laying hen system, of course, when you choose your laying hen system as an egg producer, the choice of a specific system depends on many factors that we're also discussing today. What about the local situation, the local sector, the markets that we have Peter speak about, local law regulations, investment options, and cost of the different systems to build them, the environmental situation, can I get permission, etc. So this is a complex picture to solve, and we also recommend to discuss this choice with your local advisors. And when you go to the floor system, which is in a way, or the single tier system for the layer, which is more basic, also a bit easier to manage. The multi-tier system, where you can have usually the larger farms have a multi-tier system, so it really depends on your local situation. But if we then look at the systems for the laying hens in a nutshell, a brief overview. Single tier system, you see a farm in Belgium, single tier with the nest in the middle, the feed in the water, and the 5 slats, and the foraging area, litter area there on the outside of the house. Good litter quality is also very important in the laying phase, so make sure that the litter remains dry and friable, and that the birds don't get forage, pack, and scratch the glass bay. Also in this system, yes, in this photo, there are no purges applied. This is something that can be considered, to add extra purges on the tiers that allows the birds to move away in case they are chased by others. It also helps to separate active and resting birds. And also, in addition to the litter, it can be good to provide extra enrichment. As we also talked about, foraging enrichment, packing enrichments can be provided in the litter area. This will help to reduce the risk of feather poisoning. For the multi-tier system, the advice regarding the litter is the same. It's very similar, because also there you have a big litter area where you can would like to have a nice dry litter, and you can supply other conditions there.
Also here, you have the more complex three-dimensional system with the multi-tier. So in combination with the real pyramid, where hopefully the birds are already trained to use the system. Also here, adding ramps to the AV system that the birds can go up easily into the system will also help the birds to find the higher tiers. That picture is not the best, but you can see them all the way to the top. The birds are using the system and making good use of the different tiers. Another option that exists is the mobile housing, which is more used for smaller production systems, often, of course, in combination with field access or organic farming. This is a test farm in Belgium where the picture is taken. Can be challenging here, of course, when you have issues with avian influenza, like at the moment we have to keep the birds indoors. Now you see what many of this type of farmers do is to add a veranda, a covered part of the free range, so that the birds can still go out, but they are protected from contact with wild birds and their feces. Of course, here it's important that you have this combination with the free range, so it's important to have a well-structured free range where the birds can find protection also from predators, for instance. So it's also important to think about measures to reduce the risk of predation, like good fencing and providing shelter. I just mentioned the covered veranda. This is a covered veranda to a fixed layer barn, and where you can see the birds like to go out there for the fresh air, for the foraging, dust bathing sometimes. So it really offers the birds extra opportunities. And as I said, in times of disease, it is a very nice option that the birds can still have fresh air without some of the risks that are associated with food free range access. And it's been shown that it also helps to reduce the risk of injurious packing, because the birds have more to do and can go there for foraging behavior. And often on the outside, there's bird-proof netting provided so that there's no contact between wild birds and the laying hens. And then for the free range, so if birds do have access to the free range, of course, this offers them with extra opportunities for the foraging, the vegetation, also the insects. It helps to reduce the risk of injurious packing because the birds are occupied with their environment, exploring, attacking, and scratching. So reduce the risk of injurious packing is smaller. And if you provide the free range, providing shelter is very important. The birds can get away from predators, but also escape from bad weather conditions. So that's the aspects, the main aspects about the free range. But there's a bit more specific information on the housing systems. I hope there's any questions about that. Thank you for your attention. Vamos a seguir por aquí que va la doctora Ima Cristeve sobre nuevas herramientas de extensión de lotes de gallinas. Solo recordar que hay estos libros a todos invitados, que en principio no hemos sobrepasado el número de personas, así que debería haber uno para cada persona. Pero de todas formas, todo este contenido está todo ya disponible en la web de Best Practice Hens, ¿vale? Y tenéis en todos los idiomas. ¿Se me oye? Bien, bueno, pues ya para la última charla, veo que estáis apuntando bastante bien. 10 minutitos más y vamos a la mesa redonda. Lo que os planteamos aquí es una nueva versión de herramientas que os puedan ayudar a saber realmente cómo están los lotes de gallinas.
Cuando tenemos jaulas, pues es relativamente simple. Contar las jaulas más o menos, cuántas aves hay por jaula que no estén bien, es bastante simple. Cuando pasamos a un sistema de cría sin jaula, pues la cosa se nos complica bastante. Entonces, uno de los objetivos que tenemos que intentar tener es detectar cualquier problema lo antes posible. ¿Y cómo hacemos esto? Pues esto se puede hacer mediante protocolos de evaluación que nos ayuden a cuantificar cuál es la situación en la nave. Y he dicho cuantificar, no a decir más o menos, creo que estáis todos atendiendo perfectamente. Hay que cuantificar, porque si no, no podemos mejorar, no podemos saber cuál es el momento adecuado para implementar estrategias para resolver los problemas. Hay muchos protocolos de evaluación, la mayoría están en inglés, holandés, etcétera, etcétera. Son protocolos que están disponibles, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En la página web de Best Practices podéis acceder a todos y cada uno de los protocolos que hay en toda Europa, que se basan la mayoría de ellos en la evaluación de los animales, más que en la evaluación del entorno. Pero nosotros lo que queríamos hacer aquí era, primero, tener un protocolo en castellano, porque no existe ninguno, y segundo, aquellos que conocen nuestro trabajo, sabéis que nos gusta hacer las cosas bastante prácticas y que sean fáciles de implementar en granja. Entonces, desarrollamos ese protocolo que está basado en el trabajo que venimos haciendo desde hace años. Y, por cierto, Antonio Alegre, muchas gracias, porque fue el primer sitio donde ensayamos el tema de los transectos. Esta metodología la desarrollamos dentro del proyecto AWI, que era para evaluación de aves de carne. Y claro, se nos planteaba el reto de cómo evaluar pavos. Hasta ahora todos los protocolos eran coger animales y claro, cuando te enfrentas a un pavo que ya ha crecido, pues a la de 5 ya se hace difícil. Entonces, tuvimos la idea de cambiar totalmente el esquema de evaluación y lo que hacemos es, en una nave siempre sabemos cuántos animales tenemos, o deberíamos de saberlo, y hemos hecho bien los deberes, y entonces es una regla de 3. ¿Cuántos animales tenemos en la nave? X, pues no sé, apunta bien el nombre. Luego calculamos el área de cada uno de estos pasillos que llamamos transectos y calculando el área con una regla de 3 sabemos cuántos animales más o menos tenemos en el transecto. Entonces simplemente comenzamos a caminar y vamos contando los animales que vemos con diferentes tipos de problemas. Tenemos datos de pollos, de pavos, con resultados, la verdad, que muy buenos. Y ahora les toca a las gallinas. ¿Cómo se hacen los transectos? Pues exactamente igual. Se delimita la zona que vamos a evaluar, que puede ser la zona al lado de los slats en un sistema de un nivel. Luego en la parte de arriba se puede establecer otro transecto por esta parte entre, es que esto no te apunta en la pantalla, el comedero y los nidales o por ahí. Siempre tenemos que saber cuánto mide nuestro espacio y luego calcular cuántos animales corresponderían a ese espacio, ¿vale?
En los sistemas multinivel es un poquito más complicado porque tenemos que evaluar también los animales que están arriba y que en este caso sí pueden tener problemas, pero bueno, más o menos funciona igual. Si alguno tiene más interés en saber más, pues con mucho gusto os lo podemos explicar en otro momento y con todos los detalles, ¿no? ¿Qué credibilidad tiene este protocolo de evaluación? Bueno, hemos hecho en paralelo algunos trabajos con equipos de Noruega, en granjas comerciales en Noruega, y lo que estábamos haciendo es testar cómo se comporta la metodología de transectos frente a otras metodologías que usan en Noruega. Y este protocolo lo que hace es que es muy sencillo de implementar, entonces querían ver cómo de efectivo era, ¿no? Y lo que vimos en este trabajo es que no había diferencia entre observadores, es decir, que los dos investigadores que iban a evaluar no tenían diferencia en sus resultados. Sin embargo, si podéis ver aquí en un cuadradito, lo que vemos es que las diferencias entre lotes eran altamente significativas para las distintas variables que evaluamos. Pérdida de plumaje en diferentes partes del cuerpo, heridas, animales sucios, enfermos, etcétera, etcétera. Está publicado en Postgres Science y es Open Access, o sea que lo podéis mirar. Pero en definitiva, es consistente entre observadores y detecta diferencias entre lotes. En otro paper que va a salir ahora, se ven efectos del medio ambiente, por ejemplo, en aves más sucias hay más animales con peor condición de plumaje y también se ve que están peor si los granjeros no echan regularmente y fijan. Entonces, es sensible como para detectar problemas. En este protocolo nos vamos a 5 categorías de evaluación. Lo primero que hacemos al entrar a la nave es ver cómo están los animales, ver si están todos amontonados porque tienen frío o están intentando evitar fuentes de calor, si tienen reacciones de frío. Todo esto se hace nada más empezar la evaluación. Luego nos vamos a una segunda categoría, que es, si veis la flecha, es la realización de transectos y según vamos andando, vamos contando animales que hayan perdido plumas, que veamos con heridas, etcétera, etcétera. Cada cierto tiempo nos paramos en algún punto a lo largo del transecto y ahí podemos evaluar intensidad de luz, ácaros rojos, calidad de la ya fija, si hay plumas en la ya fija, los niveles de CO2 o de amoníaco. Y esto nos permite hacer esta evaluación de forma regular. Más o menos el esquema sería en amarillo en el triángulo, la categoría 1, luego pasamos a los transectos, que sería el 2, y el 3 abajo. Tampoco sale la flecha, pues no os lo puedo señalar. En el 3 abajo hacemos las evaluaciones. Finalmente, se puede evaluar si tenemos un sistema campero, pues cuando salen las gallinas, y hemos puesto 4 categorías de 0 al 10%, 10 al 35%, hasta el 50% y más del 50%, y sobre todo ver qué tipo de dispersión tienen dentro del parque. Y por supuesto luego ya nos vamos a la sala de recogida del huevo y vemos pues si hay huevos rotos, etcétera, etcétera. Todo esto se puede recoger en estas plantillas que
se han creado y si no os gusta, o sea, si os gusta hacerlo en papel, pues podéis coger una plantilla de estas y vais andando y podéis rellenar todas las casillas. Es muy fácil, es realmente muy fácil. Pero lo que hemos hecho es hacer una hoja Excel. Bueno, no sé si sabéis que la metodología de transectos la hemos usado mucho y se crearon unas apps tanto para broilers como para pavos. Y en este proyecto, como no teníamos dinero para apps, pues lo que hemos hecho son hojas Excel que os va a permitir meter todos los datos casi automáticamente. Previo a esto hay otra hoja en este mismo fichero en el que podéis meter los datos generales de la nave, cuántos animales tenéis, la medida de los transectos, de todos los que tenéis en la nave, edad de las gallinas, en fin, es muy sencillo. Y luego os podéis ir a esta pantalla y simplemente con una tablet podéis ir andando y clicando. Por ejemplo, ahí arriba están reacciones de pánico, corte de pico inadecuado, animales amontonados. En azul tenemos todos los problemas de pérdidas de plumas en la cabeza, en el torso, etcétera, etcétera. Y el punto es que simplemente vais clicando aquí y eso os va rellenando esta hoja Excel con todos los datos y según salís de la nave vais a tener los datos recogidos digitalmente y vais a poder ver exactamente dónde estáis y podéis, si lo hacéis regularmente, pues por experiencia vais a ver que en el lote pasado, en la semana 35, estaba mucho mejor, estaba mucho peor. Os permite autocompararos con los lotes anteriores. Si habéis hecho un cambio, os permite cuantificar cuál ha sido el impacto en los animales. Y esto, hablando de transición, es fundamental para la transición digital también. Es un tema que creo que el sector avícola se tendría que poner mucho más las pilas. Esto es todo, es mucho en muy poco tiempo. Si alguno tiene interés, como digo, estaremos encantados de explicaros más y muchas gracias por vuestra atención. Miembros de la mesa redonda se preparan. Vale, pues pasamos a la mesa redonda y quiero ante todo agradecer a todos los que han aceptado esta encomienda, el participar. Tenemos a Mar Fernández Poza, ingeniera agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad zootecnia. Trabaja en organizaciones representativas del sector del huevo desde 1995. Es directora de la Interprofesional del huevo y sus productos y es representante de la Unión Europea en Copacocheca y ante la Comisión del Grupo de Diálogo Civil de Aves y Huevos. José Carlos Terras Cuenca, agricultor, gerente de Nutriavanza, una empresa dedicada a la nutrición con especialización en la agricultura alternativa, gerente de la Grupa Inseque, que es una empresa especializada en la recría de aves destinadas al mercado rural, campero y ecológico. Es experto en producciones agrícolas alternativas, actualmente es presidente de Amiaste y presidente de EPSA.
Teresa Villalba, licenciada en veterinaria, miembro del Cuerpo Nacional Veterinario y ocupa la plaza de veterinaria del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Antonio Sabrina Hernández, licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad de Cardenal especializada en la agricultura de Suiza y ejerce como director del Departamento de Sanidad, Nutrición y Bienestar del Grupo de Juegos y Niños. Alberto Pizzi, veterinario por la Universidad Autónoma de Barcelona, gerente de Auribel Ibérica SL, empresa especializada en consultoría veterinaria conservada, explotaciones agrícolas alternativas en todo el territorio español. Asesor de más de 50 explotaciones de la fruta divertida de la Asociación Agrícola de Andalucía y de varios grupos que trabajan dentro del globo. Tenemos un panel espectacular para comentar debates que va a ser muy interesante.